Primero agradecer al doctor Seclén por la invitación, todos ustedes por estar aquí. Vamos a tratar de hacer esto lo más práctico posible, entonces la idea es que estos son diferentes conceptos que ojalá el lunes cuando vean los pacientes que tienen diabetes los puedan implementar fácilmente, ¿verdad? Y además de que como se discutió una mañana, está la ley de diabetes y van a poder contar con todos estos fármacos, los mensajes van a ser muy prácticos de cómo seleccionarlos, cómo empezar a utilizarlos, cuándo utilizar uno y otro. Y aquí sí estamos hablando de insulinas e inyectables, estamos hablando de insulinas, estamos hablando de análogos de GLP-1 o las combinaciones de relación fija, ¿verdad? Que una sola pluma en un solo dispositivo viene la insulina basal y el análogo de GLP-1. Okay. Son mis conflictos de interés, entonces yo he sido conferencista de las compañías que producen insulinas y GLP-1. Entonces, lo que vamos a hablar es cuándo empezar un inyectable, cómo empezamos aquí, cuál debe ser este primer inyectable, si es una insulina basal, que es el concepto clásico, o más bien utilizar un análogo de GLP-1, qué hacer cuando falla este primer inyectable y cuándo usamos las combinaciones de relación fija. Entonces, y vamos a empezar con un caso, y este es el caso típico con el que nosotros tenemos que decir cuándo empezar un inyectable. Entonces, es un hombre de 62 años con diabetes tipo 2 de 8 años de evolución. Como sucede aquí en el Perú y en Costa Rica, la mayoría están siendo tratados aún con metformina más una sulfonilurea. En este caso está con 850 BID de metformina y glicacida 80 miligramos BID. Esta tiene hipertensión, tratado con enalapril 20 miligramos diarios y lipidemia usando atorvastatina 10. 90 kilos, 1,68 m para 31 índice masa corporal, 134/80 y 7.8% de hemoglobina glicosilada. Entonces, para 62 años sin lesión de órgano blanco, cualquier guía que utilicen 7.8 evidentemente no está bien en el A1C. ¿Okay? Con una glicemia en ayunas en 153, no tiene lesión renal, pero sí tiene una leve elevación de transaminasas, sugiriendo NASH, esteatohepatitis. Entonces, aquí la decisión es que yo le puedo agregar un tercer oral, efectivamente como habló el doctor Violante, un inhibidor de SGLT2 podría ser una opción, pero también puede ser un inyectable. Y lo tradicional es inyectable, es la insulina basal, pero también podría ser un GLP-1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos decidir eso? Entonces, lo tradicional es que el primer inyectable es insulina basal. Pero realmente está justificado o el uso de insulina basal está limitado a que sea muy tardío y resulta que no. Entonces, hay datos de insulinas en pacientes recién diagnosticados, entonces pacientes no catabólicos. Si el paciente viene con poliuria, polipsia, ha perdido 10 kilos, es muy evidente que requiere insulina. Pero ¿qué pasa con el que yo recién estoy diagnosticando y tiene 7.5 A1C y no tiene síntomas? ¿Hay evidencia de insulina? Sí. Entonces, estos son una serie de estudios que se realizó en el Oriente, básicamente estos son Taiwán, Hong Kong, Corea, y lo que hicieron fue ciclos cortos de insulina. Entonces, 2 semanas de tratamiento con insulina versus 2 semanas de tratamiento con oral. Y luego paraban el tratamiento. O sea, 2 semanas de tratamiento y luego los dejaban sin tratamiento el resto del tiempo. Y comparaban las tasas de remisión de diabetes a diferentes tiempos. Entonces, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Y lo que se dieron cuenta básicamente es que cuando se compara insulina contra agentes orales, la tasa de remisión a los 12 meses es aproximadamente 50%. Pero ojo lo que estamos diciendo, 2 semanas de tratamiento, ¿verdad? Con insulinas para normalizar glicemias, luego sin tratamiento durante 52 semanas y al final del año, entonces la mitad de los pacientes seguían normoglicémicos. Entonces, la limitante que tienen estos estudios de por qué no se implementa más y no se divulga más es que el 100% de la población es oriental, pero un gran porcentaje de la población de Perú es de ascendencia oriental, ¿verdad? Entonces, eso podría estar justificado de alguna forma. ¿Y por qué es que lograban esta remisión de diabetes? Entonces aquí hay una doble mejoría. Por un lado, los índices de HOMA beta, o sea, hablando de secreción de insulina, mejoraban con respecto a darle antidiabéticos orales, y los índices de HOMA IR, que es un marcador de resistencia a la insulina, mejoraban. Y los resultados tendrían a ser mejores entre mayor número de mujeres participaban en el estudio. Entonces, quiere decir que las mujeres responden mejor a esta intervención temprana. Entonces, mejora tanto la secreción de insulina como los índices de resistencia a la insulina. Luego, ¿cuál es la justificación para utilizarlo en segunda línea de tratamiento? Entonces, este es un estudio donde el primer autor es el doctor Pablo Aschner, un colombiano conocido por todos, y esto es una publicación que luego se presentó en el Lancet. Y este es el estudio EASY. Entonces, son pacientes fallando a metformina en primera línea de tratamiento y luego se aleatorizaban a recibir sitagliptina, ¿okay? O insulina glargina. Y evidentemente le fue mucho mejor cuando se empezaba con insulina. ¿Okay? Entonces, no hay por qué dejarlo de último. Esto es posterior a sulfonilureas de monoterapia. Entonces, alguien que no toleró, por ejemplo, metformina, le dieron sulfonilurea y falló sulfonilurea. Entonces, vamos otra vez segunda línea de tratamiento.
Y en segunda línea de tratamiento, vean cómo, según las diferentes clases de tratamiento que estamos agregando aquí, posterior a la sulfonilurea, los que reducen más la hemoglobina glicosilada terminan siendo los inyectables. Entonces, sea insulina basal, donde podemos ganar aproximadamente 1% de A1C, o análogos de GLP-1 como 1.1%. Y es más eficaz que agregar un inhibidor de alfa-glucosidasa, una glicazona o un inhibidor de PP4. ¿Okay? Entonces hay justificación tanto en primera como segunda línea de tratamiento. Pero como les ponía en el caso clínico, el escenario usual termina siendo tercera línea de tratamiento, después de fallo a 2 antidiabéticos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación de usar insulina basal en este escenario? Entonces, los datos más recientes, este es un estudio del Dr. Riddle ya de hace algunos años. Ellos lo que mostraban, lo que comparaban es pacientes utilizando al menos 2 antidiabéticos, haciendo 6 glicemias, y lo que trataban de estimar era quién es el responsable, qué porcentaje de responsabilidad tenía en cuanto a las glicemias produciendo una hemoglobina glicosilada alta. Es decir, si yo tengo una glicosilada alta, ¿quién es el que me está produciendo la hiperglicemia? ¿La glicemia en ayunas o la glicemia postprandial? Y se dieron cuenta que independientemente del A1C, alrededor del 80% de la responsabilidad es la glicemia en ayunas. ¿Okay? Y la glicemia postprandial contribuye solo un 20% a esta hemoglobina glicosilada. Entonces, el razonamiento aquí para empezar una insulina basal es sencillamente, si yo tengo a alguien que está arrancando en 200 y con orales, los picos postprandiales me están llegando a 300, jamás voy a poder bajarlo a 150. Entonces le agrego una insulina basal para que en lugar de arrancar en 200, me arranque en 100. Donde empieza en 100, el pico postprandial que me va a hacer alrededor de 200 y ahora sí, los orales me lo pueden bajar al 140 que yo quiero. ¿Okay? Entonces lo primero aquí es, lo titulo y lo que quiero es normalizar la glicemia en ayunas. Y lo segundo aquí es, le voy a dejar los orales en estos momentos. O sea, no le voy a quitar aún los orales, porque sí se ha demostrado que si yo le quito los orales, la dosis de insulina que termina requiriendo es mayor. ¿Okay? Entonces, si yo no dejo nada para manejar las glicemias postprandiales, lo que va a pasar es que amanece bien, pero me queda alto post-desayuno. Entonces va a llegar alto post-almuerzo. Después del almuerzo me sube todavía más. Entonces llega alto a la cena, ¿verdad? Y después de la cena me sube más y me llega más alto a la hora de acostarse. Y esto me obliga a poner más insulina para poder que amanezca bien, ¿verdad? Y me está haciendo más hiperglicemias a través del día. Por lo tanto, dejo los orales y agrego la insulina basal. ¿Cuáles son las insulinas basales con las que tenemos disponibles? Entonces, el más conocido por todos nosotros es NPH, ¿verdad? Entonces, acuérdense nada más que por su pico de acción, la NPH en este escenario, cuando lo estamos utilizando como insulina basal, debería inyectarse a la hora de acostarse, entre 9 y 10 de la mañana. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer su pico de acción, que es como a las 7 horas, coincida con el fenómeno del alba y minimizar el riesgo de hipoglicemias nocturnas. Por otro lado, el más viejo de todos de las insulinas análogas basales es glargina U100. Que los estudios iniciales de glargina U100 comparado contra NPH no mostró que fuera más eficaz. La eficacia, acuérdense que el estudio TNT era igual, el treat to target, ¿verdad? La eficacia es la misma. La diferencia de glargina U100 con respecto a NPH es que al no hacer pico de acción en la madrugada, el riesgo de hipoglicemias nocturnas era menor. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que si yo lo que tengo a mano es NPH, igual puedo utilizar NPH. Tengo que tener cuidado, pero puedo utilizar NPH. Posteriormente, glargina U300, que es una forma concentrada de la glargina U100, lo que mostró comparado contra glargina U100 era menos hipoglicemias. Y más recientemente, degludec, que tiene todavía una vida media más larga, comparado contra glargina U100, también un poco menos de hipoglicemias nocturnas. Y estos dos, que son los más nuevos que nosotros tenemos, ¿cómo se comparan entre sí? Entonces, como les decía, cuando nosotros comparamos los nuevos contra glargina U100, sea glargina U300, degludec o glargina U300 contra glargina U100, en general vamos a tener un poquito menos de hipoglicemias nocturnas. Pero realmente la diferencia en riesgo absoluto es menos del 1%. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que lo que puede es costear, por ejemplo, glargina U100? Yo lo pongo con la glargina U100. Entonces, no hay ninguna justificación necesariamente para pasarlo a una insulina más cara como degludec o glargina U300. ¿Okay? Si lo tengo a mano, perfecto. Pero si por cuestiones de costo tengo que usar NPH o glargina U100, se usa. Con respecto a la comparación de los dos nuevos, del glargina U300 y degludec, hay 2 estudios, cada uno patrocinado por las compañías que lo producen. Este primer estudio, el estudio BRIGHT, esto es patrocinado por Sanofi, el fabricante de glargina U300, y que mostró que glargina U300 producía un poco menos de hipoglicemias que de degludec. ¿Okay? Pero el otro estudio, entonces este es el estudio CONCLUDE,
que más bien es patrocinado por Novo Nordisk, fabricante de Gludec. Y en este otro estudio muestran que Gludec producía un poco menos de hipoglicemias contra glargina U300, ¿verdad? Entonces, cada uno de los estudios patrocinados por su fabricante mostró resultados a favor de sus resultados. Entonces, a final de cuentas, esto quiere decir que son muy similares, ¿verdad? Entonces, realmente no hay una grandísima diferencia entre glargina U300 y Gludec. Entonces, en conclusión, esta primera parte de insulinas basales, ¿cómo hacemos para escoger? Bueno, primero, para efectos prácticos, Detemir, no se los mencioné, pero tiene una vida media más corta, entonces más o menos alrededor del 30-40% de los pacientes con diabetes tipo 2 requiere inyectarse 2 veces al día Detemir. Eso hace que sea el menos utilizado. Sin embargo, tal vez uno de los detalles que favorecería el uso de Detemir es que Detemir es el que menos aumento de peso produce, ¿verdad? Entonces, si tengo un paciente muy obeso que no quiero que aumente mucho peso con insulina, podría favorecer el uso de Detemir. Glargina versus NPH, definitivamente menos hipoglicemias con glargina, pero en cuanto a eficacia son muy similares. Glargina U300 y Gludec versus glargina U100, un poco menos de hipoglicemias con estos nuevos. Entre glargina U300 y Gludec, muy similares, ¿okay? ¿Cómo escoger? Primero, uso el que tengo a mano, ¿verdad? Entonces, si yo necesito insulinizar al paciente y lo que tengo es NPH, uso NPH, ¿verdad? No hay cómo justificar no utilizarlo. Y en caso de estar disponible, si tengo todos, los de última generación, que son glargina U300 y Gludec, producen un poco menos de hipoglicemias, sobre todo hipoglicemias nocturnas. Ok, uno de los errores aquí tiene que ver con la titulación. Entonces, cuando nosotros nos vemos a ver los pacientes que están con insulinas basales, ¿por qué no se logran controlar bien? ¿Verdad? Es porque siguen con glicemia en ayunas altos. Entonces, acuérdense que hablamos de, la idea aquí es bajar la glicemia en ayunas, ¿verdad? Llegar a la meta para que los postprandiales me los controle el oral. Entonces, cuando se ve globalmente a nivel mundial, ¿qué pasa con estos pacientes que están con insulina basal? Vean cómo los que tienen más de 7% de hemoglobina glicosilada, la mitad es porque siguen con una glicemia en ayunas de más de 130. Entonces, no los titulé. Entonces, si estaba en 200 y me lo bajé a 160, pero sigue estando alto, evidentemente la glicosilada va a seguir alto, ¿verdad? Entonces, tengo que titular. Entonces, ¿cómo se titula? Entonces, lo empezamos con 10 unidades al día. Entonces, esa es la recomendación usual, 10 unidades o 0.1, 0.2 unidades por kilo. Entonces, de cualquiera de las insulinas, incluyendo NPH. Entonces, 10 unidades a las 10 de la noche de NPH, los demás es una vez al día, no importa la hora del día. Entonces, y lo que hacemos es titularlo con el esquema clásico, el 303. Entonces, 3 unidades más o 3 unidades menos cada 3 días en general. Entonces, si yo tengo que está por arriba de la meta, entonces por arriba de 100, 110, a los 3 días le subo la dosis de insulina. ¿Okay? ¿Cuánto? 3 unidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo a alguien que empezó con 180, entonces le empecé con 10 unidades, a los 3 días entonces me viene y ya está en 150. Está por arriba de la meta, le subo 3 unidades, voy por 13 unidades. 3 días después, en lugar de estar en 150, me está en 135. Todavía sigue estando alto. Le voy a subir otra vez 3 unidades. ¿Okay? Entonces, así sucesivamente hasta que llegue a la meta. El 0 es que si llega a la meta lo dejo igual. Y si me hace hipoglicemia o está abajo, le bajo 3 unidades también. ¿Okay? Entonces, una mnemotecnia muy sencilla es 303 porque además es cada 3 días que estoy titulando. La salvedad de esto, la excepción, son con las insulinas de acción prolongada. Entonces, glargina U300 y Gludec, por ejemplo, Gludec tiene una duración de acción de hasta 40 horas. Entonces, esto hace que duren más tiempo en alcanzar el estado estacionario. Entonces, con estos dos, con glargina U300 y Gludec, la idea sería titular entonces una vez a la semana. Entonces, yo puedo hacer el 303, pero en lugar de cada 3 días ir titulando, lo voy titulando una vez a la semana y listo. ¿Cuánto es la dosis final que requieren la mayoría de los pacientes que tienen diabetes? Alrededor de 0.5 unidades por kilo. Entonces, termina siendo alrededor de 40 unidades aproximadamente. Entonces, vea que si estamos empezando con 10 unidades, que es la recomendación, al final de cuentas voy a tener que hacer mucha titulación hasta llegar a las 40 unidades diarias que se recomienda. Igual que el doctor Violante, yo hago mucho esto por teléfono, ¿verdad? Entonces, yo le digo a los pacientes les da miedo titularse yo solo, ¿verdad? Aumentar la dosis. Entonces, mándame un mensaje por WhatsApp de aquí a 3 días, ¿cómo están sus glicemias? ¿Verdad? Y es muy duro, 30 segundos de responderle, suba 3 unidades, listo. ¿Okay? Entonces, es algo muy sencillo ir haciendo, pero hay que titular la dosis. Ok, entonces, volviendo al caso. Entonces, acuérdense que este es su paciente, entonces estaba con metformina y sulfonilureas. Entonces, podríamos empezarle una insulina basal, 10 unidades al día, cualquiera de los que usted quieran de los insulinas basales,
No quitamos los antidiabéticos orales, se deja para manejar las glicemias postprandiales y se quita, ¿verdad? Vamos a necesitar dosis mayores de insulina basal. Y acuérdense, entonces, titulamos 10 unidades al día para empezar, pero hay que titular las dosis. La alternativa aquí, como les mencionaba, son los análogos de GLP-1. Y coincido totalmente con el doctor Violante en que esto es una revolución que ha planteado los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Entonces, nada más para acordárselo, entonces los análogos de GLP-1 con respecto a las terapias incretínicas, al lograr alcanzar concentraciones molares más altas del fármaco, vamos a tener efectos extrapancreáticos más pronunciados, incluyendo supresión del apetito, enlentecimiento del vaciamiento gástrico y pérdida de peso. Entonces, los análogos de GLP-1 dentro de los antidiabéticos tal vez es la clase más heterogénea que existe, ¿verdad? Y heterogéneo desde todo punto de vista. Duración del fármaco, de dónde viene la estructura. Entonces tenemos aquellos basados que son en el GLP-1 humano, que son los que más utilizamos hoy en día, y aquellos basados en Exendin 4, que es una proteína que viene de la saliva de una lagartija que se llama Gila Monster. Entonces, por lo menos en Costa Rica nosotros tenemos liraglutide, dulaglutide, semaglutide y tenemos lixisenatide en combinación fija con insulina. Tengo entendido que aquí en Perú no tienen sema, ¿verdad? Entonces creo que todavía no tienen sema, pero sí tienen lira y dula. Por otro lado, desde el punto de vista de cómo es que permite prolongar su acción los basados en GLP-1 humano, vean cómo dula es muy diferente vamos a ver, bueno, aquí no está en la gráfica, pero es muy diferente a semaglutide y liraglutide. ¿Por qué? Porque dulaglutide lo que hace es incorporar dos moléculas de GLP-1 con una molécula de IgG. Esto hace que la estructura molecular del fármaco sea muy grande. En cambio, liraglutide y semaglutide lo que hace es incorporar la molécula de GLP-1 y le agregan un ácido graso que sea más afín a la albúmina y por lo tanto prolongar su vida media. Pero el hecho de que estén pegados a un ácido graso le da particularidades y es básicamente penetrancia por sistema nervioso central a través de la barrera hematocefálica. Entonces el efecto en el sistema nervioso central en la parte del apetito tiende a ser mucho más pronunciado con liraglutide y con semaglutide de lo que es con dulaglutide. Por eso se explica por qué lira y sema son más potentes en pérdida de peso y no tanto dula. Y por qué lira y sema se pueden utilizar en obesidad, incluso sin diabetes, a diferencia de dulaglutide. Entonces, por otro lado, digamos, como les dicen, en parte de esta heterogeneidad podemos ver un patrón. Estos son los diferentes estudios que existen cabeza a cabeza entre los diferentes análogos de GLP-1. Y viéndolo así, primero que todo, los de acción prolongada son más potentes en reducción de A1C comparado con los de acción corta. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos exenatide 2 veces al día, que ya nadie usa, versus, por ejemplo, aquí, exenatide 1 vez a la semana, el de 1 vez a la semana es más potente que el de 2 veces al día. Si lo comparamos contra liraglutide, es más potente el liraglutide. ¿Okay? Por otro lado, dentro de los de acciones más prolongadas, que son dulaglutide y semaglutide, que utilizamos 1 vez a la semana, hoy en día vemos como semaglutide tiende a ser más potente tanto que dulaglutide como el dulaglutide o el mismo liraglutide o incluso el exenatide semanal. Entonces, semaglutide termina siendo hoy en día, de los que tenemos disponibles en la región, el más potente de los GLP-1. Tirzepatide, no vamos a hablar de eso porque es un agonista dual y no lo tenemos disponibles en toda América Latina todavía. Y en cuanto a efectos adversos, vemos también el mismo patrón. Los de acción corta, como el exenatide B y D, tiende a producir más náuseas y vómitos comparado con los de acción semanal. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo está dulaglutide, cómo está semaglutide, entonces tiende a producir menos efectos adversos. Pero además, la pérdida de peso también es muy heterogéneo. Entonces, vemos el mismo patrón. Los de acción prolongada, los semanales, tiende a producir un poco más de pérdida de peso comparado con los de acción corta. Pero dentro de los de acción semanal, semaglutide es mucho más potente que dulaglutide, entonces aquí está dula, es mucho más potente que dulaglutide para producir la pérdida de peso. Entonces definitivamente sema es el más potente en A1C y en pérdida de peso de los que nosotros tenemos disponibles hoy en día. Nuevamente, como parte de la heterogeneidad, su protección cardiovascular no es igual. Entonces, aquí vemos un patrón donde inicialmente exenatide, lixisenatide y exenatide, aquí, y el estudio Excel dieron no significativos en la reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, una de las teorías iniciales es que lo que tenían en común estos dos es que eran péptidos basados en el Exendin 4, en el de la lagartija del Gila Monster, ¿okay? Pensando que esto podía ser antigénico.
En cambio, los que estaban basados en el GLP-1 humano, como era liraglutide, semaglutide y dulaglutide, los tres redujeron eventos cardiovasculares. Sin embargo, hace 2 años se presentó el estudio Amplitude con efglenatide, que esto es un GLP-1 basado en el Exendin 4, y al tener una vida media más prolongada, sí mostró reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, probablemente aquí lo que determina su protección cardiovascular tiene que ver también con la acción del fármaco, cuánto dura. Pero lo otro aquí es que, a diferencia de los inhibidores de SGLT2, vean que el tipo de eventos que reduce son los eventos ateroscleróticos. Entonces reduce infarto no fatal, ictus no fatal, mortalidad cardiovascular. No lo puse aquí, pero disminuye también revascularización. Y las curvas de eventos son muy similares a cómo se comportan en el de las estatinas. Entonces, hasta después de los primeros 6 a 12 meses tenemos una separación de las curvas. En cambio, el efecto cardioprotector que tienen los inhibidores de SGLT2 tiende a ser muy rápido. A las 2 semanas de usar el fármaco, ya las curvas se empiezan a separar. Entonces, el efecto es más hemodinámico con los inhibidores de SGLT2 y el de los GLP-1 termina siendo más antiaterosclerótico. Ok, entonces, volviendo al caso, ¿cómo decidimos entonces cuándo usamos un GLP-1 o cuándo utilizamos la insulina basal? Entonces, primero, ¿cómo se compara en cuanto a eficacia en reducción de glucosa el GLP-1 contra insulina basal? Y aquí, esto es un metaanálisis que reúne, ¿verdad?, tanto los de acción corta como los de acción larga, y realmente al final de cuentas la reducción de A1C es igual, si no es que un poco más con el GLP-1 comparado contra la insulina basal. Entonces, la diferencia aquí, si se dan cuentas, es 0.1% de A1C a favor del GLP-1. ¿Okay? Obviamente sin hipoglicemias y con pérdida de peso, a diferencia de la insulina basal que va a producir aumento de peso. ¿Okay? Entonces, aquí está el peso. Entonces, con el GLP-1 en promedio, 3 kilos menos, 3.7 kilos menos contra insulina basal. Entonces, similar en A1C, menos peso y menos hipoglicemias, ¿verdad? Y con protección cardiovascular, y la parte cardiovascular con las insulinas basales es neutro. Ok, entonces, basados en estos hallazgos, las guías actuales recomiendan el GLP-1 como primer inyectable, pero el punto aquí es que en la vida real se puede implementar a gran escala, y nuevamente volvemos a lo que se discutió en la mañana, que esto tiene que ver con acceso, ¿verdad? Entonces, en un mundo ideal, ¿verdad?, mi esquema favorito de tratamiento sería one pill, one shot, ¿verdad? Entonces, algo de lo que se habló a los principios de los 2000, ¿verdad? Un inyectable que me controle el paciente con un antidiabético en combinación, una sola tableta que tenga metformina más algo más. Y ese algo más probablemente inhibidor de SGLT2. Pero sin embargo aquí tiene que ver con acceso al fármaco. Entonces, este uso del GLP-1 en el mundo real es limitado por acceso. La mayoría de las ocasiones mucho de esto está limitado a los endocrinólogos, entonces sigue siendo, atención primaria sigue utilizando poco GLP-1, aunque esto recientemente, en el último año en Costa Rica, hemos visto que la tendencia se está revirtiendo, sobre todo porque atención primaria está usando mucho GLP-1 para pérdida de peso, para obesidad. ¿Okay? Entonces, bien que mal, si lo están usando para obesidad, igual nos ayuda a controlar la parte de las glicemias. Ok. Y a pesar de las recomendaciones, por lo tanto, esto hace, por problemas de exceso, que en la práctica usual la insulina basal termina siendo el primer inyectable. Ok, entonces, ¿cómo escoger cuál GLP-1? Nuevamente, el que tengamos disponible, ¿verdad? Entonces, usar un GLP-1, cualquiera que yo tenga disponible, es mejor que no usar un GLP-1. Entonces, si en la discusión de ustedes deciden terminar con liraglutide, aunque sea una vez al día, usar liraglutide es mejor que usar placebo, es mejor que no darles nada, ¿verdad? Entonces, el que tengan a mano. Evidentemente, entre más sencillo para el paciente, entre menos se tengan que inyectar, mejor va a ser la herencia. Entonces, si yo tengo los tres, yo tiendo a utilizar más los semanales que los diarios, ¿verdad? Pero si el paciente no puede costear el semanal y nada más tengo el diario, uso el diario. Entonces, 1, el que tenga a mano. Y 2, si tengo todos, entonces depende cuál va a ser mi prioridad. Entonces, si yo quiero protección cardiovascular, los 3 producen protección cardiovascular. Lira, sema, dula, da lo mismo. Si yo quiero que pierda más peso, y acuérdense que el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad, si yo quiero que pierda más peso, la prioridad sería semaglutide, produce más pérdida de peso que lira, y lira más que dula. Y si lo que quiero es reducción de A1C, sema es más potente en reducción de A1C, y dula y lira terminan siendo muy comparables en reducción de A1C. Entonces va a depender de cuál es mi prioridad en ese área. Esto es hablando de dosis plenas, ¿verdad? Llegando a sema 1 miligramo o 2 miligramos, dula 1.5 miligramos y lira a 1.8 miligramos. Ok, volviendo al caso. Entonces, nuevamente, él estaba con metformina sulfonilureas, no llegamos a la meta,
y decidimos que vamos a empezar un GLP-1. Entonces, aquí a diferencia cuando empezamos una insulina basal, sí le voy a tener que bajar un poco la dosis de sulfonilurea para evitar hipoglicemias. Entonces, él estaba con glicasida 80 BID, probablemente lo que haría es que si lo voy a empezar un GLP-1, le bajo la glicasida en lugar de 80 BID a 80 miligramos una sola vez al día, para evitar hipoglicemias, y si después de un tiempo, unas semanas, veo que no hay hipoglicemias, vuelvo a subirle la sulfonilurea en caso necesario. Luego, todos los GLP-1 requieren titulación, y esta titulación es por la parte de las náuseas. Entonces, acuérdense que Lira se empieza con 0.6 por día, ¿verdad? Por una semana. A partir de la segunda semana subimos a 1.2 diarios, y a partir de la tercera semana a 1.8 miligramos diarios. Dulaglutide se supone que uno puede arrancar con 1.5 miligramos por semana de una vez, pero si uno arranca de una vez con 1.5, tiende a producir más intolerancia, más problemas gastrointestinales. No sé si lo tenían, si lo conocían o no, pero Eli Lilly ya no va a traer más dulaglutide de 0.75 miligramos para América Latina porque no tienen capacidad de producción por el lapicero, ¿verdad? Entonces, solo vamos a tener dulaglutide de 1.5 para toda América Latina. Entonces, no podemos titular de todas formas con Dula. Y con Sema arrancamos con 0.25 miligramos por semana por 4 semanas. A la quinta semana subimos a 0.5, otra vez por 4 semanas, y a partir de la novena semana subimos a 1 miligramo semanal, otra vez por 4 semanas. Entonces, cada uno de estos requiere titulación para la parte por los efectos adversos gastrointestinales. Okay. ¿Y qué tal si los combinamos? ¿Verdad? Entonces, podríamos aprovechar lo mejor de ambos mundos y combinar una insulina con un GLP-1, digamos, en un único dispositivo. Pues sí, ¿ok? Entonces, aquí lo que haríamos es la insulina basal, ¿okay? Nos ayuda a controlar la glicemia en ayunas, y luego estamos agregando el GLP-1 para aprovechar el efecto sobre el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Sobre la secreción de insulina y la supresión del glucagón para manejar las glicemias postprandiales. ¿Okay? Entonces los podemos combinar. Y efectivamente aquí existen dos estudios, cada uno con las diferentes combinaciones, en el escenario después de agentes orales. Entonces, este es Lixilan-O, esto es con la combinación de glargina con lixisenatide, y ellos lo que mostraron es que efectivamente, cuando lo usamos posterior a dos orales, la combinación de ambos fármacos, Aiglar-Lixi, es superior a cada uno por separado en reducción de A1C. Entonces, baja más la hemoglobina glicosilada, baja más la glicemia postprandial comparado con cada uno por separado, logramos más pacientes en la meta de hemoglobina glicosilada y produce neutro en peso. ¿Okay? Entonces neutralizamos el aumento del peso que se produce con la insulina basal, ¿okay? Y con menos hipoglicemias, ¿verdad? Con una cantidad muy similar al uso de insulina basal, ¿okay? Entonces, mejor control glicémico sin aumento de peso y sin aumentar el riesgo de hipoglicemias con respecto a insulina basal. La otra combinación que existe, lo otro es al ir con la titulación más despacio, esto permite que la tasa de náuseas, cuando se compara, por ejemplo, aquí el lixisenatide solo, ¿verdad? El 24%. En cambio, cuando vamos con la titulación lenta, vemos cómo con la combinación fija con Aiglar-Lixi, las náuseas pasan de ser 24% a menos de 10%. Entonces, tiende a ser mejor tolerado. Esto es con Aideglira, esto es con la combinación fija de Degludec con liraglutide, y se ve el mismo fenómeno. Entonces, pacientes posterior a fallo de agentes orales, vemos como con Aideglira redujo más la hemoglobina glicosilada, con una reducción similar de la glicemia en ayunas comparado con insulina de Gludec, pero entonces con un mejor control de las glicemias postprandiales. E igual, ¿verdad? Menos aumento de peso, incluso aquí siendo neutro el peso prácticamente, la insulina basal sube de peso y liraglutide perdió peso. Entonces, en ambos casos, muy similar. Entonces, más eficacia, menos aumento de peso, con una tasa de hipoglicemia similar a insulina basal. Entonces, ¿cómo se usa? Con Aideglira, entonces esto es Aideglira, acuérdense que entonces ya aquí no se hablan de unidades, aquí se hablan de pasos, ¿ok? Entonces, un paso de Aideglira va a tener una unidad de Degludec con 0.036 miligramos de liraglutide. Y si es después de un agente oral, entonces vamos a empezar con 10 pasos, igual como si fuera una insulina basal. Entonces, que estos 10 pasos serían 10 unidades de Degludec y 0.36 miligramos de liraglutide. Entonces, es una dosis muy pequeña de liraglutide. Y nuevamente vamos a titular con el mismo 303. Entonces, si después, aquí esto es Degludec, entonces sería una semana. Si después de una semana la glicemia sigue estando alta, subo 3 pasos. Si sigue alto, otros 3 pasos. Y así sucesivamente. Con Aiglar-Lixi, con la combinación de glargina lixisenatide, tiene dos presentaciones, el 1040 y el 3060.
Y lo que cambia es la relación. Entonces, en este 1040 tiene una unidad de glargina con 0.5 miligramos de lixisenatide por cada paso, y en este otro tiene una unidad de glargina con 0.33 miligramos. Y lo que se empieza es, en un paciente que vamos a iniciar por primera vez, se empieza con iGlarlixi, este del 1040, ¿verdad? El nombre comercial es Soliqua 1040, y empezamos igual con 10 unidades diarios. Y ya, ¿ok? 10 unidades diarios que nos da 10 unidades de glargina con 5 miligramos de lixisenatide, y aquí empezamos otra vez a titular 303, ¿ok? Y ahí vamos para arriba. Ok, entonces, volviendo al caso. En caso de que vamos a utilizar la combinación fija, nuevamente usemos el que tenga a mano. Si la institución va a comprar iGlarlixi, uso iGlarlixi. Y si va a comprar iDeglira, uso iDeglira. La diferencia está entonces en que si voy a utilizar iGlarlixi, voy a utilizar el lapicero de 1040, no el de 3060, sino que el de 1040 empiezo con 10 pasos al día. iDeglira solo tiene un lapicero, entonces uso 10 pasos al día. Reduzco la dosis de la sulfonilurea a la mitad por el componente del GLP-1 que estoy agregando para evitar hipoglicemias. E igual, titulación de dosis una vez a la semana, igual que con insulina basal. ¿Ok? Entonces, tengo las tres opciones: insulina basal, GLP-1 y la combinación de relación fija. Ok. Entonces, yo sí soy del pensamiento de que entre más fácil hagamos las cosas, ¿verdad? Entre más sencillo, más fácil para todos, ¿verdad? Más fácil para el paciente, más fácil para uno, para la enfermera, para todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que yo voy a tener entonces después del fallo orales? Puedo utilizar insulina basal. ¿Cuál es la ventaja? Fácil, y es lo que siempre hemos hecho, práctica usual. ¿Cuál es la desventaja? Hipoglicemias, aumento de peso, titulación. Le puedo empezar un GLP-1. Entonces, la ventaja que tiene es que con los GLP-1 nuevos, esto es una vez a la semana. Tengo protección cardiovascular y tengo pérdida de peso. ¿Cuál es el problema? Náuseas, titulación y costo. Costo es la limitante principal. La relación fija, menos aumento de peso, menos hipoglicemias, igual requiero titulación y tengo menos náuseas que el GLP-1 en monoterapia. El inconveniente es que tengo titulación. Pero en aras de simplificar el tratamiento, como les decía, el one pill, one shot, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo combino con insulina basal, entonces yo voy a tener one shot, que es una insulina basal, ¿verdad? Pero puedo tener varias tabletas. Entonces, al menos puedo tener metformina con inhibidor de PP4, sulfonilureas y más o menos un inhibidor de SGLT2. Cuando le agrego el GLP-1, nuevamente entonces tengo un one shot más las tabletas. Y cuando le agrego la relación fija, igual es one shot con usualmente una tableta aquí a uno. Por supuesto que si yo estoy utilizando GLP-1 o si estoy utilizando una terapia de combinación fija que tiene GLP-1, entonces si está utilizando un inhibidor de PP4, tengo que quitar el inhibidor de PP4. ¿Verdad? Entonces aquí quedarían eventualmente con una tableta que tenga metformina con inhibidor de SGLT2 y simplificamos un poquito el tratamiento. Pero ¿qué hacemos si esta terapia falla? ¿Verdad? Entonces va a pasar. Pueden fallar ahora a un primer inyectable. Y aquí puedo tener nuevamente entonces dos escenarios. Puedo tener que me falló a insulina basal o me falló a terapia con un GLP-1. Entonces, vamos primero con fallo a insulina basal. Entonces, lo clásico aquí, lo tradicional que hemos hecho es, si el paciente se me escapa, ¿verdad? Entonces no está llegando a la meta con insulina basal, el siguiente paso es agregar bolos, insulina rápida, ¿ok? Pero muchas veces hemos intentado pasar de una vez a un basal bolo, o sea, ponerle 3 bolos de insulina rápida de una vez. Y la mayoría de los pacientes, si uno se dice, pasa a inyectarse una vez al día, a 4 veces al día, ¿verdad? Si no es un tipo 1, ya empiezan a renegar, ¿verdad? Entonces, podemos hacer esto de una manera más sencilla, y esos son los bolos secuenciales, ¿ok? Entonces, la prueba de concepto es este estudio que se llama el estudio Full Step. Full Step aleatoriza a los pacientes, aquí, a 2 estrategias de tratamiento. Entonces, uno es arrancar con un basal bolo completo. Entonces, todos estos son pacientes que venían con basal de insulina y no estaban bien controlados. Y el basal bolo completo implica empezarle con 2 unidades de aspart, ¿verdad? De ultra rápida con cada comida. Y la estrategia stepwise es empezarle 4 unidades de insulina rápida, ¿verdad? Con la comida del día que tenga mayor cantidad de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, si yo tiendo a comer más carbohidratos, como decimos hoy, al mediodía, me inyecto 4 unidades con el almuerzo, solo el almuerzo. ¿Okay? Si después de 11 semanas no llegué a la meta de tratamiento, introduzco un segundo bolo con la segunda comida que tenga más carbohidratos. Otras 11 semanas, y si después de esa segunda 11 semanas no llegué a la meta, agrego el tercer bolo. Entonces, voy secuencial. ¿Qué fue el resultado? A ver, ahí. Entonces, cuando nosotros vemos hemoglobina glicosilada,
Obviamente, si empiezo con un basal bolo completo, la glicosilada baja más rápido, pero vea que a los 6 meses la reducción de hemoglobina glicosilada es bastante comparable. ¿Okay? Entonces, estos son los bolos secuenciales. Vea como el primer bolo me bajó más o menos 0.5% a 1C, el segundo bolo me baja otro 0.4 y el tercer bolo entonces ya termina siendo muy comparable con basal bolo completo. Con la diferencia, entonces, ¿qué porcentaje de pacientes me alcanzaron la meta de A1C en menos de 7%? Entonces, con los bolos secuenciales es 55%, basal bolo 63%. Y esta diferencia fue no estadísticamente significativa. Y la otra diferencia aquí, perdón, esta. Entonces, el riesgo de hipoglicemias. Entonces, vean cómo si yo arranco con un basal bolo completo, prácticamente a las 11 semanas, casi que el 90% de los pacientes hicieron alguna hipoglicemia. 90%. En cambio, si yo voy con bolos secuenciales, la tasa de hipoglicemias es mucho menor. Entonces, menos carga para el paciente, menos cantidad de inyecciones, igual de eficaz y menos hipoglicemias. Y además, ¿okay?, cuando nosotros vemos eficacia, la dosis final de insulina fue muy similar y en los bolos secuenciales, 17% de los pacientes requirieron un solo bolo. O sea, que con un solo bolo de insulina rápida llegaron a una 1C menos de 7. Luego, 27% necesitaron 2 bolos de insulina rápida. Es decir, 45% de los pacientes lo logramos controlar a una 1C menos de 7%, ¿verdad?, inyectándose menos que el basal bolo completo, con basal bolo completo, ¿verdad? Y entonces, menos dosis final, igual de eficaz y con menos hipoglicemias comparado con el basal bolo completo. ¿Okay? Entonces, si vamos a pasar a bolos, la recomendación hoy en día es bolo secuencial. No es empezar con un basal bolo completo. Esto es diabetes tipo 2, ¿verdad? En el tipo 1, indudable que tenemos que darle un basal bolo completo. Entonces, eso es un escenario diferente. Pero también, ¿verdad?, podríamos ver un GLP-1. Entonces, ¿cómo se comparan los GLP-1s versus bolos? Y resulta que son igual de eficaces. Entonces, aquí se compara directamente todos los GLP-1, los diferentes estudios que hay, después de insulina basal contra placebo. Y vea que evidentemente reduce glucosa. Pero lo más interesante es más bien que compara estos 3 estudios de un GLP-1 directamente versus basal bolo. Entonces, insulina más GLP-1 versus insulina basal más bolos de insulina rápida. Y son igual de eficaz, si no es que un poquito más por 0.1% a 1C a favor del GLP-1. Entonces, igual, con menos aumento de peso, con un poquito de pérdida de peso y con menos hipoglicemia. Entonces, después de insulina basal, igual le puedo agregar un GLP-1. Y podríamos utilizar entonces una combinación fija en este escenario. Entonces, quitarle la insulina basal para pasarlo que en un solo dispositivo tenga los 2 medicamentos. Pues sí. En el programa Lixilan, que es con Aiglar Lixi, Lixilan L son pacientes post-insulina basal. Entonces, después de insulina basal, cuando se aleatorizan y reciben Aiglar Lixi, la reducción es mayor que la continuación con solo insulina basal. Entonces, esto es en reducción de hemoglobina glicosilada, en glicemia plasmática en ayunas y en glicemias postprandiales. Y en aideglira pasa lo mismo. Entonces, en el dual, donde se evaluó posterior a insulina basal, la combinación de aideglira produjo resultados muy similares. Entonces, después de insulina basal, yo puedo tener estas estrategias. Si yo tengo fallo a insulina basal, si no está optimizado los agentes orales, yo puedo optimizarlo con más terapias orales. Entonces, por ejemplo, si era un paciente que venía con metformina y un inhibidor de PP4, yo le puedo agregar un inhibidor de SGLT2. Pero eso funciona sobre todo si la glicosilada no está muy alta, ¿verdad? Si está menos del 1% por arriba de la meta que yo quiero. ¿Puedo agregarle bolos secuenciales? Sí, pero ya se requiere al menos 2 inyecciones diarias. ¿Le puedo agregar un GLP-1? Sí, esos son 2-3 tabletas al día, pero al ser insulina basal y GLP-1 por separado, requiere 2 inyecciones diferentes. ¿Puedo cambiarlo en la relación fija? ¿Cualquiera de estos 2? Sí, entonces aquí vamos a tener una tableta de combinación fija y una inyección diaria, entonces simplifica un poquito el tratamiento. También lo puedo, no lo pusimos, pero también lo podría cambiar a premezcla. Premezcla en general son menos eficaces, pero eso requiere entonces de 2 a 3 inyecciones diarias. ¿Okay? Entonces, tengo diferentes alternativas terapéuticas. Si yo tengo fallos después de un GLP-1, entonces al revés, se le empezó un GLP-1 y el paciente falló, ¿le podría agregar otro agente oral? Sí, sobre todo si no estaba recibiendo un inhibidor de SGLT2 o pioglitazona, lo podría combinar. Una alternativa es, vimos hace un momento que no todos los GLP-1 son igual de potentes en A1C,
Entonces, si yo tengo a alguien que me falló a un GLP-1 menos potente, por ejemplo, tipo liraglutide, y está en 7.2, 7.3 de A1C, efectivamente yo lo puedo pasar a otro GLP-1 más potente. Yo lo puedo pasar a 1 miligramo, por ejemplo, de semaglutide, y puedo ganar ese 0.5% adicional de GLP-1, de la A1C, perdón. Entonces, después de un GLP-1, yo lo puedo pasar a otro GLP-1 más potente, sobre todo con los nuevos que son semanales y más convenientes. También le puedo agregar insulina basal por separado, ¿verdad? Y también le puedo pasar a una combinación fija. ¿Okay? Entonces tengo diferentes caminos, ¿verdad? Entonces ve que todos los caminos me llevan a Roma, ¿okay? Pero el punto es, ¿dónde hago la escala? ¿Verdad? Entonces, si me voy en barco, si me voy en avión, si me voy por Estados Unidos, ¿por dónde? Entonces, todos terminan aquí la mayoría de las veces con una insulina, un GLP-1, más diferentes agentes orales, y aquí volvemos one pill, one shot. Ok. Entonces, si nosotros tenemos esta alternativa de que podemos tener los dos juntos, la insulina basal con el GLP-1, y tengo GLP-1 por separado e insulina por separado, ¿cuándo uso la combinación fija o cuándo prefiere cada uno por separado con lo que algunos llaman el free combination, ¿verdad? Cada uno por separado. Entonces, cuando nosotros necesitamos más insulina. Entonces, las combinaciones fijas, ¿verdad? Aideglira y Aiglar-Lixi, tienen una dosis tope. Y la dosis tope viene dado por la cantidad de GLP-1 que puedo dar. Entonces, en Aideglira, la dosis tope son 50 pasos, que esto equivale a 50 unidades de degludec con 1.8 miligramos de liraglutide, que es la dosis máxima aprobada para diabetes. Y Aiglar-Lixi en el 30-60 equivale a 60 pasos, que son 60 unidades de glargina con 20 microgramos de lixisenatide. ¿Qué es lo que pasa con esto? Digamos, en buena teoría esta es la dosis tope. Pero esta dosis tope sabemos hoy en día que eso es relativo. ¿Por qué? Porque hay experiencia con dosis más allá de los GLP-1s que sabemos que no reducen más glucosa, pero pierden más peso. Entonces, liraglutide, por ejemplo, en obesidad se usa hasta 3.0 miligramos. Entonces, ¿qué pasa si yo me paso de aquí y le doy 60 pasos y le doy 2.1 miligramos de liraglutide? Nada, ¿verdad? Entonces voy a tener más insulina basal, ¿verdad? E incluso podría tener un poquito más el efecto sobrepeso. Entonces, esto es relativo, ¿verdad? Esto es dosis, pero por etiqueta, ¿verdad? Se supone que la dosis máxima es 50. Y en la vida real, digamos, en los estudios, ¿qué es lo que muestra? ¿Cuántos pacientes requieren esta dosis máxima? Pues no tantos. La dosis promedio, digamos, de Aideglira, termina siendo alrededor de 40 pasos, más o menos. ¿Okay? Y la cantidad de pacientes que llegaron a la dosis máxima, nuevamente, alrededor del 40% más o menos. Entonces, quiere decir que el 60% de los pacientes con Aideglira se controlaron sin llegar a la dosis máxima. Con Aiglar-Lixi, nuevamente, aquí es alrededor de 40 pasos lo que utilizaron y aproximadamente 30% de los pacientes llegaron a la dosis máxima. ¿Okay? Entonces, ¿por qué un poco menos con Aiglar-Lixi? Porque podían utilizar un poquito más de insulina basal. Bueno. Ok, a ver. Entonces, ¿qué hacen en estas circunstancias? Si yo llegué a la dosis tope y no llego al control, entonces yo lo puedo separar y puedo seguir titulando hacia arriba la dosis de la insulina basal en caso necesario, ¿verdad? Entonces, eso es sobre todo si el paciente mantiene una glicemia en ayunas elevado. Obviamente, si mantiene una glicemia en ayunas adecuado y tiene un A1C alto, no es culpa de la insulina basal, ¿verdad? Entonces, ya esto hay que pensar en qué hago con la glicemia postprandial. Entonces, aquí sería agregar bolos de insulina rápida, ¿verdad? O agregar eventualmente incluso, por ejemplo, sulfonilureas a dosis bajas, que podría ser una alternativa. Okay. La segunda indicación para utilizarlo por separado es cuando yo necesito una dosis más alta de GLP-1. Okay. ¿Cuándo necesito una dosis más alta de GLP-1? Cuando quiero los efectos extraglicémicos. Entonces, por ejemplo, protección cardiovascular o peso. Entonces, también podría ser cuando nosotros tenemos un control adecuado de la glicemia en ayunas, pero el A1C está fuera de la meta. Entonces uno supone que son las glicemias postprandiales los que persisten elevado. Entonces en ese escenario yo podría subir un poco más la dosis del GLP-1 para tratar de manejar esas glicemias postprandiales. Entonces cuando quiero más pérdida de peso, cuando quiero mayor control glicémico sin riesgo de hipoglicemias, ¿verdad? Y cuando quiero entonces la parte de prevención secundaria. Entonces, en esta prevención secundaria, sobre todo, entonces aquí tendría que separarlo y tendría que agregar, si lo que quiero usar es liraglutide, debería tratar de llegar a 1.8 miligramos, que fue donde la dosis alcanzada en el estudio líder. ¿Okay? Entonces, y en ese escenario, si quiero protección cardiovascular, Aiglar-Lixi no sería el candidato ideal, porque el lixisenatide, acuérdense que eran neutros desde el punto de vista cardiovascular. Ok. ¿Qué es lo que dicen una reunión de expertos de Europa de cómo utilizar estos, cuándo escoger uno u otro? Entonces, dice, ¿a quién iniciar con la combinación? Entonces, la combinación de relación fija en lugar de cada uno por separado.
Luego, entonces, cuando la glicosilada está más alta, porque realmente estoy empezando dos fármacos, uno que actúa en ayunas y otro en postprandiales, entonces voy a reducir más la 1C como les mostré. Cuando el paciente es obeso, en lugar de utilizar insulina basal sola, porque ya vimos que la combinación me reduce o me neutraliza el efecto que tiene sobre el peso. Cuando tiene alto riesgo de hipoglicemias, en lugar de la insulina basal sola, porque el riesgo de hipoglicemias es menor. Cuando tenemos niveles altos de glicemias postprandiales, en lugar de cada uno por separado. Y cuando tengo efectos adversos gastrointestinales, porque entonces con la titulación de la relación fija voy más despacio y los efectos adversos gastrointestinales son menores. ¿Cuándo utilizar? Entonces, ¿cuándo utilizarlo? La relación fija en lugar de un esquema intensificado de insulina. Entonces, en presencia de síntomas catabólicos, prefiero la insulina monoterapia, ¿verdad? Porque es con lo que voy a poder corregirlo más rápidamente y revertirlo. Y podría empezar incluso con una dosis más alta que las 10 unidades. Para adultos mayores vamos a preferir las combinaciones de relación fija. ¿Por qué? Por simplicidad. Entonces es un solo dispositivo, una sola punzada al día, en lugar de ponerlo, por ejemplo, con un basal bolo o 2 inyecciones por separado. Pacientes que no pueden lidiar con dosis múltiples de insulina. Entonces, por ejemplo, esto sucede con algunos adultos mayores que depende de que los hijos, ¿verdad?, lo inyecten. Entonces, si depende de que los hijos lo inyecten, es más fácil que lo inyecte una sola vez al día a buscar a alguien que lo inyecte 4 veces al día. Pacientes que necesitan ayuda para administrarse la insulina, paciente con poca adherencia a dosis múltiples de insulina o pacientes que no se miden la glucosa varias veces al día para poder hacer las diferentes titulaciones de insulina. ¿Qué hacer con los otros antidiabéticos cuando empiezan una relación fija? Si está usando inhibidores de PP4 hay que quitarlos, ¿verdad? Entonces no se puede combinar inhibidores de PP4 con análogos de GLP-1. Las sulfonilureas hay que reducir la dosis a la mitad siempre que agregamos un GLP-1 para reducir el riesgo de hipoglicemias y luego eventualmente volver a subirlos si no logramos el control. No lo usamos en nuestra región, pero eventualmente a carbosa habría que quitarlo por el riesgo de potenciar los efectos adversos gastrointestinales del GLP-1. Y las glitazonas, la combinación con insulina es donde hay que tener un poco más de cuidado por el riesgo de retención hídrica y demás. Ok. ¿En qué momento del día darlo? Aideglira tiene un efecto más prolongado, liraglutide sí cubre las 24 horas al día. Entonces, aideglira usualmente lo damos una sola vez al día, antes de cualquier comida. Aiglar lixi-senatide se ha visto que cubre más o menos 2 tiempos de comida. Entonces hay que escoger en cuáles 2 comidas del día cuáles son las 2 comidas del día más fuertes, con mayor contenido de carbohidratos. Entonces, si las 2 comidas del día son más fuertes son desayuno y almuerzo, que se inyecte antes del desayuno. Si las 2 comidas del día son más fuertes son almuerzo y cena, entonces que se inyecte antes del almuerzo. Aquí lo fregado, veamos, el problema es cuando las 2 comidas más fuertes son desayuno y cena, ¿verdad? Porque no me va a poder cubrir todo el día eventualmente, ¿ok? Y al final de cuentas, entonces, tenemos que ajustarlo al estilo de vida de cada uno de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, se puede hacer el switch a la relación fija si el paciente tuvo previamente efectos adversos gastrointestinales con un GLP-1 solo, porque nuevamente la titulación con la relación fija es más despacio. ¿Okay? Si el paciente estaba con una insulina basal con menos de 20 unidades al día y vamos a empezar con una relación fija, lo bajamos a 10 unidades y lo empezamos a titular hacia arriba nuevamente. Okay. Entonces, nada más para una actualización de los guías, a ver cómo están posicionados estos fármacos. Estas son las guías más recientes de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica que se presentaron en mayo de este año y tiene un par de novedades. Entonces, lo primero es la primera guía que pone ictus por separado de las otras complicaciones cardiovasculares. Y aquí, digamos, la recomendación diferente es pioglitazona. ¿Okay? Entonces, GLP-1 sí, porque ya mencionamos que los GLP-1 reducen el riesgo de eventos cerebrovasculares. Pero ¿por qué pioglitazona? Porque hay un estudio que se llama el estudio IRIS, ¿verdad? Son pacientes que habían tenido un ictus o isquemia cerebral transitoria con resistencia a la insulina, ¿okay? Sin diabetes. Ojo, sin diabetes, ¿verdad? Les dieron pioglitazona versus placebo y pioglitazona redujo nuevos eventos cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, primera demostración que con solo tratar resistencia a la insulina podemos reducir eventos cardiovasculares. Por eso es que los pacientes que tuvieron ictus pueden recibir GLP-1 o pioglitazona. Igual los que tienen eventos cardiovasculares, GLP-1 aquí, ¿verdad? Falla cardíaca, inhibidores de SGLT2 o enfermedad renal crónica, inhibidores de SGLT2. Esto es las guías de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. En los pacientes que no están en prevención secundaria, en los pacientes en prevención primaria, los que tienen obesidad, entonces preferiblemente GLP-1, entonces vemos el patrón GLP-1, inhibidores de SGLT2, los que tienen hipoglicemias, GLP-1, ¿verdad? O inhibidores de SGLT2, costo, entonces aquí sí glitazonas y sulfonilureas, como mencionó el doctor Violante, y los que tienen el riesgo de hipoglicemias severas, definitivamente evitar aquellos que nos producen hipoglicemias. Pero vean que
aquí ya podemos leer que lo que está favoreciendo es sobre todo GLP-1 como primer inyectable. Y es lo mismo que dice a final de cuentas la Asociación Americana de Diabetes. ¿Okay? La Asociación Americana de Diabetes dice que para la población en prevención primaria tenemos que enfocarnos en el peso, ¿okay? Y debemos tratar de favorecer aquellos fármacos que son más potentes en reducción de peso. ¿Como cuáles? Los que tienen una muy alta eficacia, como dulaglutide, semaglutide, ¿verdad? Y tirzepatide. Eso es en A1C. Y en combinación con aquellos que tengan alta eficacia en peso, como semaglutide y tirzepatide. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir de estas guías? Que lo que indican es, cuando yo tengo que iniciar un inyectable, lo recomendable es GLP-1 como primer inyectable. Entonces, el punto aquí es acceso. Incluso, el papel de los GLP-1, viendo esta parte de prevención primaria, en estas recomendaciones de la ADA, ya no es únicamente fallo después de fallos orales. Esto estamos hablando de primera línea de tratamiento en aquellos pacientes con obesidad, que van a ser la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2. Conclusión. GLP-1 entonces, por lo tanto, debería ser el primer inyectable. GLP-1 más insulina análogo basal es una combinación que hace sentido fisiopatológico y clínico. Ha sido demostrado la eficacia en combinación por separado y en relación fija. La relación fija es una alternativa terapéutica como primera inyectable y luego como intensificación también, porque produce menos aumento de peso y menos hipoglicemia contra insulina basal con la misma eficacia. Y en algunas circunstancias se sigue prefiriendo la combinación por separado del GLP-1 y la insulina basal. Muchísimas gracias.